Delitos contra la libertad. Sistemáticamente se ubican en el título sexto del libro segundo del Código Penal, que se integra por 3 capítulos: de las detenciones ilegales y secuestros, de las amenazas y de las coacciones. Con relación a la primera figura, detenciones ilegales y secuestros, el bien jurídico protegido es la libertad ambulatoria o deambulatoria. Es un delito permanente y de consumación instantánea. El artículo 163 del Código Penal castiga al particular que encerrare o detuviere a otro privándole de su libertad. En este sentido, el sujeto pasivo debe poder determinar su situación en el espacio, de manera que no puede serlo un recién nacido o una persona con una absoluta discapacidad. Si el culpable diera libertad al encerrado o detenido dentro de los 3 primeros días de su detención sin haber logrado el objeto que se había propuesto, se le impondrá la pena inferior en grado. Estamos pues ante un subtipo atenuado que no concurre si es el detenido el que se libera o lo hace un tercero distinto al autor. Hay un subtipo agravado para el caso de que el encierro o detención hubiera durado más de 15 días. Más de 15 días. El particular que fuera de los casos permitidos por las leyes aprendiera a una persona para presentarla inmediatamente a la autoridad es castigado por este delito mediante un subtipo atenuado. El artículo 490 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal contiene los supuestos en los que un particular puede practicar una detención. Contiene el artículo 164 del Código Penal la tipificación del secuestro, y así el secuestro de una persona exigiendo alguna condición para ponerla en libertad es castigado con la pena correspondiente. Contiene el precepto un subtipo agravado y un subtipo atenuado. Exige dolo directo, la consumación precisa que la condición llegue al conocimiento de la persona que la tiene que cumplir, y el supuesto del mediador es atípico si actúa por el sujeto pasivo del delito y coautor si actúa en beneficio del sujeto activo. Establece el artículo 165 del Código Penal que las penas que hemos examinado en los artículos anteriores o que se contienen en los artículos anteriores se exponencian, se imponen en su mitad superior si la detención ilegal o secuestro se ha ejecutado con simulación de autoridad o función pública o si la víctima fuese menor de edad o persona con discapacidad necesitada de especial protección o funcionario público en el ejercicio de sus funciones. Estamos pues ante un subtipo agravado en el que la condición simulada comporte la facultad de detener. El reo de detención ilegal o secuestro que no dé razón del paradero de la persona detenida será castigado con pena de 10 a 15 años de prisión en caso de detención ilegal y de 15 a 20 en caso de secuestro. Es un subtipo agravado que castiga la desaparición forzada y entraña un delito de sospecha. Hay un supuesto hiperagravado para el caso de que la víctima fuera menor de edad o persona con discapacidad necesitada de especial protección, o si el autor hubiera llevado a cabo la detención ilegal o secuestro con la intención de atentar contra la vida o la indemnidad sexual de la víctima o hubiera actuado posteriormente con esa finalidad. Se castiga a la autoridad o funcionario público que fuera de los casos permitidos por la ley y sin mediar causa por delito cometiera los hechos examinados. Es por tanto un delito especial propio y es el artículo 492 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal el que contiene los supuestos en que la autoridad o funcionario público deben practicar la detención. Con las mismas penas se castiga al funcionario público o autoridad que, mediando o no causa por delito,
acuerde, practique o prolongue la privación de libertad de cualquiera y que no reconozca dicha privación de libertad o de cualquier otro modo oculte la situación o paradero de esa persona privándola de sus derechos constitucionales o legales. También al particular que hubiera llevado a cabo los hechos con la autorización, apoyo o aquiescencia del Estado o sus autoridades. En todos los casos en que los delitos a que se refiere el precepto hubieran sido cometidos por autoridad o funcionario público, se añade la pena de inhabilitación absoluta. Están expresamente previstas la provocación, la conspiración y la proposición para cometer estos delitos. En cuanto a las amenazas, el bien jurídico protegido es la libertad en la formación de la voluntad de actuar o no, y del modo de hacerlo. La amenaza debe ser real, seria y perseverante. El mal con el que se amenaza debe ser concreto y determinado, futuro y posible, dependiente de la voluntad del sujeto activo y potencialmente intimidante del sujeto pasivo. Y el delito se consuma cuando llega la amenaza a conocimiento del sujeto pasivo. Establece el artículo 169 del Código Penal sanción para el que amenazare a otro con causarle a él, a su familia o a otras personas con las que esté íntimamente vinculado un mal que constituya delitos de homicidio, lesiones, aborto, contra la libertad, torturas y contra la integridad moral, la libertad sexual, la intimidad, el honor, el patrimonio y el orden socioeconómico, con penas que dependen de si se ha hecho la amenaza exigiendo una cantidad o imponiendo cualquier otra condición, aunque no sea ilícita, o cuando la amenaza no haya sido condicional. En el primer caso se agrava además la pena si las amenazas se hacen por escrito, por teléfono o por cualquier otro medio de comunicación o de reproducción o en nombre de entidades o grupos reales o supuestos. Hay subtipos agravados que castigan las amenazas de un mal que constituyere delito que fueran dirigidas a atemorizar a los habitantes de una población, grupo étnico, cultural o religioso, o colectivo social o profesional, o a cualquier otro grupo de personas, y tuvieran la gravedad necesaria para conseguirlo, para conseguir esta atemorización. También se castiga a quien con la misma finalidad y gravedad reclame públicamente la comisión de acciones violentas por parte de organizaciones o grupos terroristas. Se castiga en el artículo 171 la amenaza de un mal que no constituya delito cuando la amenaza sea condicional y la condición no consista en una conducta debida. Además, se agrava la pena si el culpable ha conseguido su propósito. Sanciona también al que exigiere de otro una cantidad o recompensa bajo la amenaza de revelar o difundir hechos referentes a su vida privada o relaciones familiares que no sean públicamente conocidos y puedan afectar a su fama, crédito o interés, con una u otra pena según haya conseguido la entrega de todo o parte de lo exigido o no. Es el chantaje. Si el chantaje consiste en la amenaza de revelar o denunciar la comisión de algún delito, el Ministerio Fiscal podrá, para facilitar el castigo de la amenaza, abstenerse de acusar por el delito cuya revelación se hubiese amenazado, salvo que tenga como pena una superior a 2 años. También se castiga el que de modo leve amenace a quien sea o haya sido esposa o mujer que esté o haya estado ligada al autor de la amenaza por una análoga relación de afectividad aún sin convivencia.
cuando se estime adecuado al interés del menor o persona con discapacidad necesitada de especial protección, la pena a imponer puede comportar adicionalmente la inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento hasta 5 años. E igual pena se impone el que de modo leve amenace a una persona especialmente vulnerable convivente con él. Se castiga el que de modo leve amenace con armas u otros instrumentos peligrosos a alguna de las personas a que se refiere el artículo 173.2, exceptuadas las contempladas en el apartado anterior, es decir, al que amenace a los familiares en los grados que establece el precepto, exceptuadas la mujer o la mujer cónyuge o mujer a quien se haya estado ligado por análoga relación de afectividad aun sin convivencia. Hay una agravación específica cuando el delito se perpetre en presencia de menores, tenga lugar en el domicilio común o el domicilio de la víctima o se realice quebrantando una pena o medida cautelar de las establecidas en el artículo 48 del Código Penal o de similar naturaleza. Por otro lado, hay una atenuación potestativa en atención a las circunstancias personales del autor y las concurrentes en la realización del hecho. La amenaza leve que no sea constitutiva de violencia de género o violencia doméstica constituye un delito leve que solo es perseguible mediante denuncia de la persona agraviada o su representante legal. Hay una especificidad cuando el ofendido sea alguna de las personas referidas en el artículo 173.2 del Código Penal. Las coacciones protegen la libertad de obrar de las personas, de decidir libremente si actúan u omiten actuar. De modo que tampoco puede ser sujeto pasivo del delito quien no tiene capacidad para ser coaccionado. Y así el artículo 172 castiga al que sin estar legítimamente autorizado impidiere a otro con violencia hacer lo que la ley no prohíbe o le compeliere a efectuar lo que no quiere, sea justo o injusto. Se exige, pues, dolo directo. Hay un subtipo agravado cuando la coacción ejercida tenga por objeto impedir el ejercicio de un derecho fundamental. Nuevamente hay un subtipo agravado cuando la condición ejercida tenga por objeto impedir el legítimo disfrute de la vivienda. Hay previsión específica para la coacción leve a la esposa o mujer ligada por análoga relación de afectividad, actual o pasada, aún sin convivencia. También para quien coaccione levemente a una persona especialmente vulnerable que conviva con el autor. Presenta extraordinaria similitud con las amenazas y así hay un agravamiento de la pena cuando el delito se perpetra en presencia de menores, domicilio común o de la víctima o quebrantando pena o medida cautelar. Posibilidad de imposición de pena atenuada en atención a las circunstancias personales del autor y concurrentes en la realización del hecho. Y delito leve, solo perseguible mediante denuncia de la persona agraviada o su representante legal fuera de los casos de violencia intrafamiliar, por tanto doméstica o de género, con una previsión específica para el caso de la coacción constitutiva de violencia doméstica. Castiga el artículo 172 bis del Código Penal el matrimonio forzado, y así al que con intimidación grave o violencia compeliere a otra persona a contraer matrimonio. También a quien con la finalidad de cometer los hechos a que se refiere el apartado anterior, utilice violencia, intimidación grave o engaño para forzar a otro a abandonar el territorio español o a no regresar al mismo. En el caso de que se produzca la coacción sobre los dos integrantes de la pareja, habrá un concurso real de delitos. Y es un delito de consumación anticipada. Las penas se impondrán en su mitad superior cuando la víctima sea
menor de edad. En cuanto al acoso, el bien jurídico protegido es plural, así la libertad de obrar, la integridad moral, la intimidad y también la seguridad. Se castiga al que acose a una persona llevando a cabo de forma insistente y reiterada y sin estar legítimamente autorizado alguna de las conductas que se relacionarán. Importante. Y de este modo altere gravemente el desarrollo de su vida cotidiana. Las conductas susceptibles de integrar el tipo delictivo son: la vigile, la persiga o busque su cercanía física, establezca o intente establecer contacto con ella a través de cualquier medio de comunicación o por medio de terceras personas, mediante el uso indebido de sus datos personales, adquiera productos o mercancías o contrate servicios o haga que terceras personas se pongan en contacto con ella, atente contra su libertad o contra su patrimonio o contra la libertad o patrimonio de otra persona próxima a ella. Hay un subtipo agravado cuando la persona acosada sea especialmente vulnerable por razón de su enfermedad, edad o situación. Se castiga el acoso intrafamiliar cuando el ofendido sea alguna de las personas a que se refiere el artículo 173.2 del Código Penal, no siendo necesario en este caso la denuncia de la persona ofendida. Se establece un concurso real con las penas que pudieran corresponder a los delitos en los que se hubiera concretado los actos de acoso, y hay una condición objetiva de perseguibilidad con la excepción que hemos visto del acoso intrafamiliar, puesto que la persecución del delito exige denuncia de la persona agraviada o de su representante legal.